¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a estar hablando acerca del caso del general Atilio Benítez desaforado en la Asamblea Legislativa. También vamos a hablar de las amenazas a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. De eso hablamos hoy en República. El primer segmento de República SB es gracias a Programa Ahorro Inversión de Banco Azul. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Marvin Aguilar Umaña. Él es catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador, antropólogo cultural e historiador. También nos acompaña esta mañana Aldo Álvarez. Él es abogado y también analista político y columnista del periódico El Mundo. Bienvenidos, caballeros, a República. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, antes de iniciar, quiero que escuchemos algunas de las declaraciones que se han dado en torno a esta situación que se ha dado de supuestas amenazas a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Escuchemos primero al magistrado Florentín Meléndez cuando se refería a estas acusaciones, a estas amenazas. Escuchemos. Han aparecido pancartas en distintos pueblos y carreteras, en Mexicanos, en San Vicente y en otros lugares donde ya se nos amenaza muerte de manera pública, con mantas, con nuestras caras, con nuestros nombres. Esto es promovido por activistas del FMLN, con el acompañamiento de algunas esferas del gobierno. Eso es obvio. Todo el habituallamiento, la logística que mueven a la Corte Suprema de Justicia, las mantas, salen de locales del FMLN. Bueno, por supuesto, el FMLN a través de uno de sus principales funcionarios, doña Norma Guevara, negaron estas acusaciones. Ahora, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, sin embargo, no se lo tomó tan a la ligera. Escuchemos. Examinando las últimas circunstancias, este día yo voy a ordenar que se inicie una investigación sobre averiguar las amenazas en contra de los magistrados en forma oficiosa. Bueno, quisiera comenzar entonces ahora contigo, Marvin, porque esto definitivamente, de ser absolutamente cierto, es sumamente grave. Es decir... Bueno, hay una cuestión que al revisar la historia del país, esto de las amenazas es algo que siempre se le ha achacado a la derecha. Recordemos aquellos hojas volantes de "sé patriota, mata a un cura". Incluso cómo se hacían editoriales. Incluso un periódico llegó a publicar en su portada en la época de los 80 que había que practicarle un exorcismo a Monseñor Romero. Entonces, la izquierda hoy en el gobierno debería de ser bien cuidadosa con sus militantes más radicales en relación a cómo abordar el tema de los desacuerdos en relación a los fallos que la Sala de lo Constitucional emite y que no le gustan al gobierno o a la izquierda en el país. No es correcto que aquello que se hizo en el pasado y que había una consecuencia, y el magistrado Florentín Meléndez lo sabe porque él fue el fiscal del caso de Monseñor Romero. O sea, a él se le amenazó para que no hiciera nada en investigar la muerte de Monseñor Romero. Entonces él sabe de qué se está hablando. Incluso él ha sido experto en derechos humanos a causa de estas mismas circunstancias de las que vive el país, de las amenazas. Amenazar en El Salvador tiene históricamente la consecuencia de que se termina asesinando a la persona. Entonces, ningún funcionario a ese nivel, y teniendo en cuenta que lo que hay es un temor desde la izquierda de que la Sala de lo Constitucional pueda dar un golpe de Estado suave, que es el gran temor en el sentido de que se pueda en un momento dado declarar inconstitucional al presidente, por ejemplo, que la Sala puede hacer eso, ya hemos visto que tiene esa potestad, ¿no? Por los mismos caminos de jurisprudencia que está tomando. El FMLN debería, o la gente de izquierda que no está de acuerdo con las decisiones de la Sala de lo Constitucional y con los magistrados, debería de responder políticamente a las formas que no le gustan de la Sala de lo Constitucional. La Corte Suprema de Justicia tiene, si se le investiga, una serie de problemas, por ejemplo, del presupuesto, un montón de plazas. Sigue siendo la Corte Suprema de Justicia un órgano que no se ha depurado,
sigue habiendo problemas con los jueces. Esta acción de solo trasladar unos jueces a otro lado y no despedirlos, no depurarlos, es algo que sí podría hacer la oposición, en este caso Arena o el FMLN, exigirle a la Corte Suprema de Justicia que realmente depure eso. Ese creo que debería de ser el debate, si querés enfrentar a la Corte Suprema de Justicia, y no con pancartas y no con estilos de los 80 que realmente dejan a El Salvador una estela de que aquí bien hay que tener cuidado en quién amenaza. Que el fiscal Meléndez investigue es correcto, porque si hay gente ligada a la izquierda o al FMLN, ¿cómo van a quedar estos funcionarios que han negado, obviamente, las acusaciones de amenazas contra los magistrados? Entonces, claro que tendría que investigarse. Así como, por ejemplo, se han detenido activistas relacionados con alcaldes del partido Arena, vinculados también con las pandillas, es necesario que se investigue quién anda colocando esas mantas, porque, y esto te lo digo, fíjate, en el caso que nosotros somos analistas que venimos a estos medios. Mira, la gente que ha muerto en los 80, por opinar, por decir, es la que nos ha permitido, por ejemplo, a Aldo y a mí y a ti tener este programa en la actualidad. Claro. O sea, debemos de agradecerle a todos esos muertos de los 80, que por decir una opinión, que por publicar una nota, mataron a mucha gente y que esa gente no se ha investigado y que eran amenazados. Entonces, no podemos dejar que esto vuelva a suceder, que vuelvan a aparecer pancartas, porque después van a venir contra tu programa, van a venir contra las opiniones. Y las opiniones deben de rebatirse con opiniones, con argumentaciones. La Corte Suprema de Justicia no se ha depurado, ahí hay salarios que deberían de revisarse. Incluso Arena y el FMLN, aquí en tu programa lo han dicho, están de acuerdo en reformar la Constitución para que ese artículo que le otorgue el 6% al órgano judicial sea repartido entre el órgano judicial y el Ministerio Público. El fiscal necesita dinero para hacer todas las investigaciones. ¿Por qué no han procedido a esa reforma constitucional? Esos son, digamos, si querés, entre comillas, los ataques o la forma de enfrentar esas divergencias que puede haber políticas entre el órgano judicial y el ejecutivo o el legislativo. Es decir, muy pocas veces es cierto, nosotros tocamos esas irregularidades que se pueden dar dentro de la Corte Suprema de Justicia, más allá de los casos y los expedientes que se están investigando por presunta corrupción, o los jueces que de repente se depuraron o se arrestaron en el oriente del país, que eran jueces especiales vinculados al crimen organizado. Pero podría hablarse del despilfarro dentro de la Corte Suprema, los bonos que para muchos son altos, los sueldos que superan en varios dígitos el porcentaje de lo que le podrían pagar a una persona dentro del mercado laboral que no sea la Corte Suprema de Justicia. Las indemnizaciones que se llevan los magistrados cuando se van. Cuando tengas aquí a Ulises del Dios Guzmán, pregúntale con cuánto lo indemnizaron, con cuánto les queda la pensión vitalicia, ¿verdad? Si se retiran con el 100% del salario de magistrado que han tenido. Entonces, los vehículos que se compran, porque también el órgano judicial compra vehículos. ¿Qué clase de vehículos compra? ¿Cuánto se gasta en vehículos? Hoy, es más, a veces en años anteriores se ha dicho que la Corte Suprema, como no alcanza a gastarse el dinero, por ejemplo, hoy diciembre, que ya se va a terminar el año fiscal, regala el dinero en bonos. Entonces, ¿es eso cierto? ¿Sigue pasando eso? Es decir, allí se contrata a familiares. Es decir, es cierto que hay jueces que le piden a otro juez que contrate a su hija o a su sobrina o a un familiar en un juzgado y él le contrata al otro familiar en su juzgado. ¿Es cierto eso? ¿Sigue pasando eso? Está lleno de familiares del sindicato, de la Corte Suprema de Justicia, todo el órgano judicial. ¿Por qué no han nombrado al encargado de medicina legal? Entonces, esas son las cosas. Y eso no es atacar a la Corte Suprema de Justicia. Eso es reclamarle a los magistrados, a la Corte en pleno, que cumplan las funciones para las que fueron electos. Eso es así. Entonces, pero si tú le atacas solo las resoluciones, si te vas contra pancartas, se pierde legitimidad en el debate político de parte de la izquierda. Pancartas, o sea, y hay una cosa que hay que tenerla clara. Así como se le pide a las presidencias de los equipos de fútbol que calmen a las barras en los estadios, porque efectivamente pueden calmarla, también el FMLN debería de calmar a la ultraizquierda o a gente fanatizada de izquierda que no está de acuerdo con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Entonces, sí hay que exigirle depuración del sistema de justicia, hay que exigirle pronta y cumplida justicia, hay que exigirle que economice, que haya en la Corte Suprema de Justicia también
que llegue la crisis fiscal. No que solo llegue al Ministerio de Salud, no que solo llegue a Educación, que también llegue al órgano judicial. Entonces, y eso no es atacar a la Corte Suprema de Justicia, eso es meterlos a todos en el mismo saco, y ese es el debate que yo veo que no se hace. Esa reforma a la Constitución para repartir el 6% del presupuesto a la Corte ya debería de ser, como ya vimos que por más que les digas la Corte no puede ahorrar y le aumenta y le aumenta y le aumenta, entonces dejando en una desigualdad salarial al resto del sector público, lo cual sí es injusto, ¿verdad? Entonces deberían de hacer esa reforma constitucional para que ese presupuesto se divida y se le dé dinero al fiscal y a la Procuraduría de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República. Entonces eso es lo que deberían de hacer si quieren atacar frontalmente y políticamente y legalmente al órgano judicial. Ahora, Aldo, ¿qué rol debería jugar en esto la Policía Nacional Civil? Hace un par de semanas, Luis Ramón Portillo, que es uno de los fundadores del Movimiento 5 en 5, me decía, ¿por qué vemos sin protección de la PNC a los magistrados de la Sala de lo Constitucional? ¿Por qué los vemos tan pasivos en eso? Segundo, ¿serán estas amenazas de muerte realmente completamente creíbles o son solamente producto de efervescencia política, emociones, etcétera? Bueno, mira, en primer lugar, en relación a eso, para mí son preocupantes las declaraciones que da el magistrado Meléndez, porque evidentemente para haber llegado a este momentum de tener que denunciarlo públicamente, algo que no tiene un inicio el día de ayer, porque todos hemos sido testigos en diferentes momentos cómo sistemáticamente se ha venido atacando a la Sala de lo Constitucional, como uno, y en esto yo creo que la dirigencia del FMLN cree que uno es incauto o uno no hace sus análisis. Hombre, si uno mira las barras móviles del FMLN, uno las conoce, uno sabe quiénes son los mismos personeros de siempre. Te puedo mencionar incluso, puedes identificar en las imágenes gente que la ves en un movimiento de la sociedad civil, digamos de izquierda, y lo ves también protestando enfrente de la sala del órgano judicial, de la Sala de lo Constitucional, contra resoluciones de la Sala de lo Constitucional. O sea, son las barras, las que yo le llamo las barras móviles, que las traen y las quitan, las ponen y las llevan, porque tienen logística y tienen financiamiento, obviamente. Es evidente que aquí parece ser que la política del FMLN es, en cuanto a estos ataques frontales y directos, es tiro la piedra y escondo la mano. Pero uno cuando mira el discurso, por ejemplo, de los diputados, de la dirigencia, del gobierno que pertenecen al FMLN, uno mira un discurso que va encaminado precisamente hacia un ataque sistemático a las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Yo creo que más bien, más que por convicción y por entendimiento y por apego al Estado de Derecho, terminan con el discurso de vamos a cumplir con las resoluciones de la Sala, pero más que por las presiones externas y las presiones internas, no tanto porque estén convencidos que deben de cumplirlas. O sea, y lo dicen abiertamente en los espacios, en las entrevistas, en las declaraciones, en la asamblea, porque lastimosamente el FMLN maneja una tesis, que yo creo que es una tesis infundada, de que estos 4 magistrados están alineados en una especie de complot de gran escala con a lo que ellos llaman la derecha, una cuestión muy amorfa que yo no termino de entender, ¿verdad? Que están alineados con la derecha, que están alineados con FUSADES, que están alineados con otros organismos que identifican, digamos, allende al Partido Arena, y que por tanto, estando ellos en esta alineación, se encuentran de alguna manera queriendo boicotear o queriéndole torpedear al gobierno todo su ejercicio y su actividad. Esa es una tesis que ellos manejan, y es una tesis que ellos manejan producto de que sienten que las cosas que hacen son coartadas por resoluciones de la Sala, porque por primera vez hay una Sala que realmente cumple con su trabajo. Y ellos deberían de recordar que cuando ellos eran oposición, las salas de lo constitucional de aquellos momentos obedecían a la partidocracia, pero era la partidocracia que ejercía la derecha, el bloque de derecha. Que no se les olvide, y yo se lo recalco siempre al Partido Arena, que ellos fueron los que inauguraron la partidocracia en este país junto con el bloque aquel de PCN, PDC y Arena, y hacían lo que querían en la asamblea, y ponían a los magistrados que querían, y ponían a todos los funcionarios de segundo grado que querían, y controlaban el órgano judicial.
Y por eso entonces no veía uno un verdadero y efectivo control constitucional de los actos del poder o los actos del gobierno, y mucho menos de la Asamblea Legislativa, porque habían convertido al órgano judicial en un subsistema del legislativo y a veces en un subsistema del legislativo y del ejecutivo, como por ejemplo en la era del expresidente Saca, a donde el órgano judicial, a mí me parece, era un subsistema de ambos órganos del Estado. ¿Quién era el presidente en ese entonces? ¿Agustín García Calderón era? Él era el presidente en esa época y a mí me parece... Presidente 9 años. 9 años, ¿verdad? Porque se echó el periodo completo y a la vez Flores hay Saca. fuertes señalamientos. No lo digo yo, pero hay fuertes señalamientos que durante esa época hubieron serias actividades de genuflexión y de ser complacientes con el ejercicio del poder, e incluso con algunas resoluciones que muchos tildan de ser muy comprometedoras, como por ejemplo cuando se avaló la dolarización o cuando se permitió que 2 partidos que no habían alcanzado el porcentaje mínimo para seguir existiendo revivieran. O sea, cuestiones que estaban como que muy en la oscuridad, también señalamientos, algo que vos dijiste. Agustín García Calderón está siendo investigado por enriquecimiento ilícito por la Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en estos momentos. Está en el listado porque él, en esos 9 años que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, aumentó considerablemente su patrimonio. O sea, fue evidente. Y él, bajo su presidencia, es donde se le quita a la Oficina de Probidad todas las funciones para hacer las investigaciones que ha estado haciendo. O sea, ¿por qué él le quita su presidencia, esa Corte Suprema de Justicia, le quita a Probidad las funciones por una carta que le manda la ex ministra de Relaciones Exteriores de Francisco Froles, siendo presidenta de un banco, para decirle que Probidad no tenía esas funciones de andar pidiendo las cuentas, y por qué andaba investigando Probidad eso? Entonces la sala le retiró, la sala de la Corte que presidía Agustín García Calderón. Y también hay señalamientos serios que en esa época se inauguraron varias actividades comprometedoras, como por ejemplo se señala que había mucho turismo judicial, que se metieron un montón de plazas de gente, familiares de los magistrados de aquel entonces, e incluso de que muchas de las sentencias o las resoluciones que deberían de ir en un sentido en la Sala de la Constitucional dormían el sueño de los justos. A mí me consta, esto no me lo están contando, yo en esa época presenté muchas demandas de amparo, y esas demandas pasaban años guardadas ahí. La gente no entendía lo que era la justicia constitucional porque nunca la había vivido. Entonces llegan estos magistrados, que muchos le llaman un accidente histórico, un accidente político, como sea, y llegan a hacer no una cosa extraordinaria o llegan a hacer una cosa así estratosférica, llegan a hacer su trabajo, que es controlar al poder público desde la Constitución. Claro, el FMLN siente que llega a ser gobierno y entonces tiene a un órgano que controla el ejercicio del poder, y de alguna manera siente las manos amarradas, y quizás le molesta que por qué ahora a mí me lo aplican y a los gobiernos de Arena no se lo aplicaron. Pero esta tesis es pobre, porque entonces a ellos no, pero a mí sí. Entonces como a ellos sí pudieron hacerlo, entonces a mí me deberían también de permitir gobernar de espaldas a la Constitución, o me deberían de dejar hacer las mismas cosas negativas o anticonstitucionales que el otro hacía. Y claro, el otro lo hacía porque podía, porque la partidocracia lo permitía. Entonces, yo creo que esa tesis que maneja el FMLN es una tesis bien pobre, que se cae por su peso. Entonces, yo quisiera, para ir redondeando la idea, y con respecto a las declaraciones del magistrado, yo quisiera pensar que el FMLN todavía tiene, la dirigencia tiene un poco de juicio y equilibrio en las cosas que hace o dice. No es posible que bajo la premisa de que estos magistrados están en una especie de complot, ¿verdad?, una especie de teoría de la conspiración contra el ejercicio del gobierno, yo voy incluso a llegar al punto de darle la orden al director de la policía de que cuando lleguen estos activistas, vamos a llamarles así entre comillas, los dejen gritar, tirar, y que incluso un día abuchear o tirar piedras, y la policía haciéndose como que está de adorno. Eso no lo quisiera pensar, porque eso no es pensar en términos institucionales. Ellos son magistrados de un órgano del Estado, y si el Ejecutivo controla la seguridad pública,
tiene que cumplir con la labor de darle protección a miembros de otro órgano del Estado, le guste o no le gusten las resoluciones y las sentencias que dicta. Ok, ahora, viendo hacia el futuro, Marvin, el Centro de Estudios Jurídicos emitió un comunicado preliminar, digamos, en torno a la elección del Consejo Nacional de la Judicatura, elección que es importante porque son ellos los que en parte seleccionan parte de los precandidatos que serían a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos los de la Sala de lo Constitucional. Sabemos que se viene esa elección de segundo grado muy pronto. Quiero leerles parte de este comunicado preliminar. Dice el Centro de Estudios Jurídicos: en octubre solicitamos el expediente legislativo sobre el proceso de la elección del CNJ. Ahora hemos concluido su revisión. Podemos afirmar con total certeza que la Asamblea Legislativa no cumplió con su deber de documentación en la elección de los funcionarios y que no argumentó ni justificó la honradez y competencia notoria de las personas elegidas. La Asamblea no explicó porque eligió a unos y no a otros. Otra vez la Asamblea ha incumplido. En los próximos días comunicaremos nuestros siguientes pasos. Esto es importante porque nuevamente iremos a una elección de segundo nivel en la que vamos a seleccionar a estas personas que van a tener el control desde la Constitución, como bien decía Aldo, del Poder Legislativo, así como del Poder Ejecutivo. Ahora, ojo, esto también es algo que tiene que tenerlo muy en cuenta Arena, que en este momento ha, de alguna manera, acompañado a algunas de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pero no son gobierno, pero podrían llegar a serlo. Bueno, hoy en la mañana, Paul Steiner y otras personas se van a presentar a la Sala de lo Constitucional a promover un recurso para anular esos nombramientos que ha hecho la Asamblea Legislativa. Y al leer todo el expediente y todo eso que tú estás diciendo, todo lo que sea, incluso la prensa gráfica publicó una investigación, algo interesante sobre eso hace 3 días, me parece que sí hay motivo para pensar de que se saltaron algunos procedimientos a la hora de elegirlo. Y lo que también queda evidenciado y que tendría que verse en la Sala de lo Constitucional es si se saltaron esos pasos para finalmente colocar en el CNJ gente afín, por ejemplo, a Gana, que es la que se ve más evidente, ¿no?, que está ahí, en el CNJ. Entonces, y también gente que, si bien no ha militado de forma abierta, pero sí puede responder en un momento determinado al FMLN y a Gana a la hora de nombrar estos, estos nuevos magistrados a la Sala de lo Constitucional. Que hay una intención de recuperar el control de la Sala de lo Constitucional en el 2018, ¿no?, que es cuando se van a reelegir o a renombrar los 4 magistrados, es evidente. Lo quieren tener controlado y no solo el FMLN, también Arena, por lo que tú decís. O sea, Arena, partidocracia. Exacto, Arena está cómoda porque le anula, por ejemplo, todos los impuestos al FMLN y eso le boicotea, digamos, su accionar, su obra social, su agenda política, económica, etcétera. Pero a Arena no le gustaría, por ejemplo, que le hubieran revertido la dolarización, por ejemplo, ¿no? No le hubiera gustado que le hubieran revertido el sistema de pensiones, la privatización de los bancos. El fideicomiso. Exacto, a Arena no le hubiera gustado eso. Y entonces Arena hubiera dicho que los magistrados son o responden al socialismo bolivariano del siglo XXI y están en la conspiración mundial para destruir a El Salvador, que es la tumba donde los rojos... O sea, se inventarían toda una parafernalia, un discurso ideológico. Y de Florentín Sidney. Exacto, pues sí, Florentín Meléndez fue el fiscal de Romero, claro que odia a Arena, ¿va? Entonces, o sea, estaríamos en la otra parte. Entonces, lo que debe de buscarse, y por eso es correcto esta demanda de inconstitucionalidad que se va a presentar hoy en la mañana, porque van a tener que volver, si falla la sala, a elegir o a transparentar ese proceso de elección de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Porque lo correcto sería que viniera una sala de lo constitucional, digamos, todavía más liberal, todavía más progresista si quieres, todavía con ideas de reformar el sistema político, porque esto, ¿qué es lo que demanda, por ejemplo, la Asamblea Legislativa o a la partidocracia, todas estas resoluciones de la sala? Ser más creativos. Es que no puede ser que todos los impuestos, por ejemplo, que ha declarado inconstitucional al gobierno del FMLN en la sala, es que sea porque los odian. Debe de ser, ¿no crees, Aldo?, que también los abogados que redactan estas leyes se han equivocado. O sea, no puede ser que haya allí malos abogados.
No puede ser que quieren que la ley pase porque esto es lo que desde el derecho tributario así lo veo y así debe de ser y la sala les descubre, digamos, ilegalidades inconstitucionales. No podrá hacer eso. Entonces, lo que pasa es que se cierran a no aceptar que la idea que se le ocurrió a quien se le haya ocurrido esa ley, por ejemplo en impuestos, no sirve o está mal redactada. Entonces, esto demanda de la clase política creatividad. Y el problema de nuestros políticos es que no tienen creatividad, porque muchos de ellos ignoran la historia, muchos de ellos la política, la ciencia política la entienden como 100 años de soledad de don Gabriel García Márquez, todos se sienten el coronel Aureliano Buendía aquí en Macondo. Entonces, esa forma de hacer política que tienen nuestros políticos es la que los enoja, porque es por mis huevos o por candelas que tiene que hacerse. Arena trae esa tradición. Entonces, el FMLN es un administrador del sistema de Arena. Entonces, por eso es que hoy siente que eso que yo puedo hacer, ya no lo puedo hacer. ¿Qué debería haber hecho la izquierda? Abanderar estos cambios y estas posiciones históricas o este error histórico de la Sala de lo Constitucional. Decir, miren, así como dicen, ha sido en el gobierno del FMLN que se aprobó la ley de transparencia, que se creó la secretaría esta que hoy nos dice cuánto gastar las oficinas públicas. También abanderar esa independencia de poderes y volverse más creativos. Pero eso demanda de los políticos que sean estudiados. Y el problema es que nuestros políticos responden más a discursos ideológicos. Ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca del desafuero del general Atilio Benítez en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Amigos, antes de continuar con el show, les vamos a traer una buena noticia. Banco Azul ha lanzado un novedoso programa de inversión. Con ese programa ustedes podrán convertirse en accionistas del único conglomerado financiero de salvadoreños para salvadoreños. Este les brinda la oportunidad de adquirir acciones del Grupo Azul conformado por Banco Azul y Seguros Azul. El producto consta de un ahorro inicial que abre la ventana de oportunidad para invertir en acciones. Ojo, que es por tiempo limitado y hasta agotar la existencia de las acciones. Para más información, usted puede llamar a Aló Azul al 2555-8000. Banco Azul es el valor de empezar. Bueno, pasamos ahora a otros temas y es el desafuero del exministro de la Defensa, Atilio Benítez, y también ahora y todavía embajador de El Salvador en Alemania. Quiero que pongamos en pantalla lo que dijo el general Benítez precisamente cuando se dio su desafuero. El general Benítez dijo lo siguiente: a veces uno se encuentra en una posición que los grupos políticos que pueden apoyar a veces se echan para atrás, a veces cambian de posición y lo pudimos ver en el dictamen. Era claro que no se quitaba el fuero, criticó el embajador. También quiero que pongamos en pantalla algo de lo que dijo, pero la diputada del FMLN, Jacqueline Rivera. Esto lo dijo al periódico digital verdaddigital.com, es un periódico también de izquierda. Jackie dijo lo siguiente: todos los planteamientos que se han dado han dicho que no hay lugar de causa. Todos han dicho que es honorable, hablando del general Benítez, que quieren quedar bien con la Fuerza Armada. Me da mucho dolor que sus hermanos del alma lo hagan puño. Aquí se han hecho afirmaciones, se dicen que las pruebas no están para que se desafuere. Es una absoluta incoherencia, casi en una hipocresía del discurso, pero lo condenan como Poncio Pilato y se lavan las manos. Eso dijo Jacqueline Rivera. Quiero tener entonces tu reacción a esto, Aldo. Mira, yo realmente creo de que si hay un problema en este país es cómo muchas veces se manejan los temas alejados de toda lógica elemental y además con mucho sofisma. O sea, hay aquí mucho sofisma en esto. Yo pude escuchar y leer las declaraciones de diputados del FMLN después del desafuero y las expresiones eran queriendo hacer una especie de asimilación entre lo actuado por la Asamblea con el desafuero, como que si eso fuera una afrenta a la Fuerza Armada y a la institucionalidad de la Fuerza Armada. Llegaron incluso a manejar el discurso de que durante todos estos años de la posguerra habían logrado una armoniosa,
coexistencia con la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada ahora anda en labores de seguridad y echándole el hombro a la policía, y que entonces esto podía representar el rompimiento de una especie de cooperación que tiene el gobierno con los antiguos enemigos. Mira, una especie de una parafernalia que uno se queda espantado. ¿Qué tiene que ver el del proceso, la acusación fiscal contra un general en retiro que actualmente está en el servicio exterior, que fue ministro de la Defensa, con relación a determinados hechos que la Fiscalía sabrá por qué lo acusa, con determinadas pruebas que tiene? ¿Qué tiene que ver un proceso de antejuicio? Que déjame decirte, por cierto, que sí es cierto que está en la Constitución el fuero constitucional de los embajadores, pero en realidad ese es un fuero que a mí, yo no le encuentro sentido todavía. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tienen que tener fuero los embajadores en el territorio nacional? O sea, la lógica de tener inmunidad de jurisdicción tiene lógica en todo caso en el territorio del lugar donde está ejerciendo su embajada. Pero bueno, eso es algo que se recetaron los constitucionalistas del 83. Pero como sea, ¿qué tiene que ver un proceso de desafuero dentro de un Congreso? Y obviamente como que dio como resultado la decisión de desaforarlo? ¿Qué tiene que ver eso con la institucionalidad de la Fuerza Armada? No tiene nada que ver. ¿Por qué querer asimilar una cosa con la otra? O sea, aquí no se pueden tirar cortinas de humo, las cosas son claras. Hay una acusación a un determinado personaje por determinados actos que la Fiscalía ha investigado, y se ha seguido el procedimiento constitucional para poderlo desaforar. Más allá de la cuestión legal, constitucional, hay que hablar también de la arista política. A mí me llama mucho la atención, fíjate bien, que la semana pasada la Comisión Especial de Antejuicio, que se había nombrado al efecto, ad hoc, dictaminó de que para ellos no había lugar a formación de causa, de que la prueba no era robusta, que la prueba era endeble, que no les merecía suficiente peso, y que por tanto le iban a recomendar al Pleno que no se le desaforara. Cuando se iba a dar la plenaria del jueves pasado, y que se iba a conocer ese punto, ¿verdad?, de una manera misteriosa se retira el punto, ¿verdad?, de la agenda. Ya no se vio el punto en la plenaria, y se decidió que se iba a convocar una plenaria especial, ¿verdad?, para esta semana, solo para conocer el caso del embajador Benítez. Primera cosa, sorpresa, ¿verdad? Sorpresa, uno dice, ¿por qué lo retiraron de la agenda si estaba ya la cuestión lista para ser decidida? También sorpresa que el día que se da la votación y el desafuero, hay expresiones muy fuertes, públicas, por parte de la embajadora de los Estados Unidos, en foros que se han estado dando con relación a la transparencia y el combate a la corrupción, a donde de una manera muy fuerte dice, es que no le pueden robar el dinero a la gente, ¿verdad? Los políticos casi que tienen que entender que no pueden estar siendo ladrones de los recursos públicos. No lo dijo en esas palabras, pero digamos que esa es la idea, entre otras, que se ha transmitido. Entonces uno dice, bueno, no habrá existido en esta coyuntura, en esta semana del dictamen de la comisión a la plenaria especial que se dio, presiones muy fuertes por parte del gobierno de los Estados Unidos para que el resultado fuera el que en realidad ocurrió. Yo no sé, no podría decírtelo porque no me consta, pero uno tiene olfato, uno analiza, uno lee, uno mira los hechos y uno saca conclusiones. Y dice, a mí me parece que detrás de esto han habido presiones muy fuertes. Y mira, sino que quienes habían apoyado, el grupo político, la fracción política que había apoyado el no desafuero, dio los votos al final, junto con todos los demás partidos, excepto el FMLN, para que lo desaforaran, y pasó con el mínimo, ¿verdad? Pasó con el, como decimos, raspado para aprobarlo. Ahora, por otro lado, también las expresiones del ministro de la Defensa no han sido las más felices, ¿verdad? Él llegó a la plenaria a acuerpar, ¿verdad?, al general Benítez, y lo manejó como que aquí se había politizado la justicia. ¿Cuál justicia? Si eso no ha llegado al órgano judicial, ¿cómo se puede politizar la justicia? Además, en los argumentos sofistas que maneja también el ministro de la Defensa, y no todo lo que hace la Asamblea Legislativa es político, pues,
O sea, ¿y qué cosas que se hagan en un congreso, en un país, no tienen naturaleza política? O sea, es que no ha habido politización de la administración de justicia porque no ha llegado a los tribunales. Cuando llegue a los tribunales y la administración de justicia conozca del caso del general Benítez y se presente la fiscalía presente las pruebas, entonces se dará el proceso correspondiente, y si al final se considera que ha habido alguna resolución judicial que no está pegada a derecho, entonces yo le podría creer que el ministro diga se ha politizado la justicia. En este momento lo que ha habido nada más es una estimación por parte del Congreso, de decir, miren, nosotros creemos que sí hay lugar a formación de causa para que vaya a los tribunales comunes. Por último, a mí me da mucha pena que el general Benítez dé estas declaraciones y que haya estado tratando de mover los resortes del poder político, de apoyos políticos, para evitar enfrentar a la justicia común. Hombre, si alguien no debe nada y está plenamente consciente y está plenamente seguro que las acusaciones son infundadas, hombre, hubiera renunciado él mismo voluntariamente al fuero, simplemente renunciando va a decir, mire, estoy tan seguro que aquí no hay ningún problema con esto, que yo voy a enfrentar a los tribunales, voy a probar mi inocencia, voy a limpiar mi nombre, y una vez que haya una resolución de absolución, mire, aquí está, este es el resultado. O sea, entonces, ¿por qué estar dando la impresión de querer recurrir incluso un discurso lacónico que uno oye, como decir, casi que dice entre líneas, es que me habían dicho que me iban a apoyar los diputados, pero después se me jalaron, y entonces ya no está la cosa basada en objetivamente estudiar la prueba y lo presentado por la Fiscalía, sino que está basado en otros apoyos que ya uno no entiende. Por último, el FMLN también ha tomado una posición muy extraña, que a la población le da la impresión de que no están en línea con el combate a la corrupción y el combate a los hechos ilícitos que se puedan dar en el gobierno. Ellos deberían de haber sido los primeros abanderados en decir, hombre, aquí en nuestro gobierno, si hay un señalamiento con relación a un funcionario que cometió posiblemente algún delito, que se investigue, y que si se tienen que deducir responsabilidades, ahí está la justicia ordinaria, dando la impresión que se cree en el Estado de Derecho y en la institucionalidad, porque así como lo han manejado, pareciera ser que ya solo le falta decir que también el fiscal ya está dentro de la teoría de la conspiración, junto con los magistrados de la Sala de lo Constitucional y otros grupos oscuros para boicotear a su gobierno. No, eso ya no tiene sentido, ya no tiene lógica, y nadie se lo cree además. Ahora, Marvin, también citando al periódico Verdad Digital, a don Medardo González, el coordinador general del Frente, dice que esto es una venganza de índole político. El desafuero del general Benítez, dice don Medardo, es una desnaturalización del antejuicio legislativo y lo convierte en un juicio por venganza política. No hay pruebas para quitarle el fuero al general, cometeríamos un error político. Voy a recapitular los delitos que supuestamente habría cometido el general Benítez, y son actos arbitrarios, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, comercio ilegal y depósito de armas, así como la estafa contra 5 personas. Bueno, es político, definitivamente. La decisión entiendo que gana el que se retracta, ¿verdad? Y se suma a esto. Claro que es político. Gana ahorita tiene un escándalo que tiene que aplacar y demostrar que sí está luchando contra la corrupción. Y es el desvío de la Asamblea Legislativa a la ONG de la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa. O sea, eso tiene que demostrar Gana que no está amparando la corrupción, porque ya va a tener Gana su propio, ¿verdad?, su propio escándalo. Toda esta información que se ha revelado sobre ese trasfondo de dinero de la Asamblea a la ONG Addemes, ¿verdad?, en un momento determinado, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa sea expresidente de la Asamblea Legislativa, va a tener que enfrentar un proceso por enriquecimiento ilícito en probidad. Eso está clarísimo. Hay que esperar, viene para allá. Entonces Gana tenía que retractarse. Es político, definitivamente, porque todos los diputados han dicho de que no hay prueba, de que incluso la gente cercana al general Benítez están sorprendidos porque aparentemente es una persona honesta. O sea, no ha habido, pero ahí hay una situación bien grave. Hay un testigo criteriado, hay un coronel. Más allá que este coronel se pueda decir hoy que es transero, que es malo, que no sé qué, pero la cosa es que se criterió. Entonces, y él ha establecido como responsable al general Benítez. Entonces, es correcto lo que tú dices. Hay que ir a los tribunales y ahí el general Benítez saldrá libre.
Pero hay una cuestión que, ¿por qué es político? Es que los funcionarios tienen que entender algo. Vamos, hombre, tenés el poder, sos cercano al ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa, Munguía Pallés, fue uno de los hombres más poderosos en muchos años aquí, manejaba toda la inteligencia, o sea, él sabe todo lo del país, sabe los secretos de todos nosotros, si es posible. Entonces, estás también supeditado al control político como funcionario. No podés ya evadir esa responsabilidad. No es que el comunicado que decía el exdirector del Instituto del Seguro Social condenaba a devolver $812,000. Es que no pueden demostrar que yo he robado porque en el Seguro Social no hace falta nada. Es que no es así como es la corrupción tampoco. Es que no es que se llega uno de la oficina y se lleva el dinero. Es que hay muchas formas de robar, hay un tráfico de influencias que se puede dar. Entonces los políticos deben de entender, los funcionarios deben de entender que tienen su dimensión administrativa, su dimensión legal y su dimensión política. Es que el ministro de la Defensa es un puesto político y por lo tanto responde a la censura mediática, a los aplausos mediáticos, a la condena mediática. Va a responder a eso, va a responder a que el quitarle el fuero, que es un acto político, ¿no? Que es por eso que llega el fuero a la Constitución, porque es político, igual se lo quiten en la Asamblea Legislativa en un acto político. Entonces, por eso no debería de ser gran cosa, ni debería de ser una alarma, ni deberían de aferrarse los funcionarios que tienen fuero a ese, digamos, a esa protección. Porque ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto que hay, digamos, sobresueldos. O sea, uno ya no puede confiar en los funcionarios. Cuando tú recuerdas ese pleito que tenía el expresidente Funes con el exfiscal Luis Martínez, Funes desde su programa todos los sábados, presionándolo, atacándolo. Incluso Funes reveló que Luis Martínez había sido empleado de Paco Flores. Cuando tú sabes hoy que la misma presidencia le daba $15,000 o $20,000 al fiscal, o sea, eso era un show, era lo más romano posible, circo, ¿no? Era circo puro. Circo puro. Funes desde su programa radial los sábados atacando al fiscal que le pasaba un sobresueldo. Eso es circo. Ahora, en el caso de la Asamblea y caso del desafuero del general Benítez, quizás lo que mucha gente dice que cuando habla y dice esto es un caso político, quizás están diciendo que es un caso político partidarizado y que realmente no había elementos cualitativos que llevaran a un hombre político en el sentido más alto de la palabra a tomar la decisión de quitarle el fuero a este general que todos dicen o que muchos dicen que es honesto, ¿verdad? Sino que es un acto político, pero en el sentido bajero de la palabra, de, en este caso, retractarse el partido Gana para dar la impresión, de acuerdo a lo que voy a entender, lo que tú me hiciste, de que combate la corrupción. Claro, es que el presidente de la Asamblea Legislativa va a tener que explicar ese desvío de $500,000 hacia la ONG de su esposa. No, y no perdamos de vista el hecho de que ese hecho hay que tenerlo claro. ¿Por qué se suspendió? ¿Por qué se sacó de la agenda de la última plenaria, la semana pasada, la plenaria de la semana pasada, que estaba agendado el punto de la votación sobre el desafuero, y se decide por parte del presidente de la Asamblea? Y el presidente de la Asamblea, todos sabemos a qué partido pertenece, y decide, sin dar mayores explicaciones, trasladarlo a esta semana en una sesión plenaria especial solo para el efecto. ¿Qué presiones? ¿Quién presiona para que eso fuera así? ¿Por qué se quiso comprar más tiempo, si queremos llamarlo de esa manera? ¿Para qué? ¿Para hablar qué? ¿Para negociar qué? O sea, yo no puedo entenderle otra lógica a eso más que alguien tiene o tuvo la capacidad de presionar lo suficientemente fuerte como para hacerles cambiar de opinión a quienes parecía, a menos que fueran realmente, hubiera sido un teatro ya de grandes dimensiones, a quienes parecían que estaban apoyando el no desafuero del general Benítez. Ahora, yo sí quisiera decir lo siguiente, esa forma de hacer política vernácula con relación a este tipo de casos debería de servir para ver la fotografía más amplia. Hay que sentarse a analizar la figura del fuero constitucional como tal.
porque siento que se ha deformado con el tiempo, siento que su propósito o el propósito teórico para el cual ha sido concebida y teóricamente existe y se implementó en sus inicios, se ha deformado y se ha convertido ahora en una especie como de moneda de trueque para que si alguien es señalado de cometimiento de delitos pueda ver cómo puede llegar a mover los resortes y los hilos de la negociación en el Congreso para que terminen dándole muerte súbita a una acusación fiscal y desechando cualquier tipo de posibilidad de que llegue a la administración de justicia, que es la que realmente tiene que valorar en forma debida, bajo el debido proceso, la prueba. Recordémonos cómo en el pasado se utilizó de una manera burda la figura del fuero, como por ejemplo cuando aquel diputado que le tiró balazos a la policía y después terminamos dolarizados. O sea, ese es un caso icónico de cómo se comenzaba a deformar la figura del fuero. Se ha blindado hace poco a José Luis Merino al nombrarlo viceministro para darle fuero. Ok. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos me queda algo en el tintero y es el caso del ex director del Seguro Social. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de tocar el caso del doctor Leonel Flores, exdirector del ICE. Él dice, hay un fallo lleno de odio, premeditación y venganza. Leo rápidamente parte del comunicado. Mucho se ha especulado en mi caso al no haber faltante en el ICE, dependencia que dirigí con dignidad, eficacia y transparencia desde enero de 2011 a mayo de 2014. Surgieron otras especulaciones, siendo la más importante los señalamientos que este servidor servía de testaferro al expresidente Funes. Marvin. El fiscal cree eso y en las declaraciones que ha dado sobre el caso ha hablado que lo está investigando sobre esa posible, digamos, lavado de activos. Y si en dado caso se va a proceder a la demanda penal por parte de la Fiscalía, va a ser precisamente por lavado de... Algo sabrá el fiscal y algo podrá comprobar si realmente el exdirector del Seguro Social sirvió como testaferro. Él, en sus... Fíjate, yo he leído todas las explicaciones y he escuchado los audios que le ha hecho a Oro Villacorta en México y que lo ha publicado Revista Factum de Héctor Silva. Y realmente es bien difícil sus explicaciones, ¿verdad? Y recordemos de que, por ejemplo, su hermano le hace un depósito de $50,000 y su hermano allá en San Miguel está involucrado en esa red, en esa trama de corrupción de jueces que ha detenido la Fiscalía. Entonces, es una situación, esa procedencia de ese dinero es $500,000 que él recibe en sus cuentas y $300,000 que él retira, ¿verdad? De sus cuentas, que no coinciden ni con negocios que él dice que tiene allá, que no ha podido justificar que tiene esos negocios y que alega que él solo ha trabajado con su profesión. Entonces, cuando tú lees todo eso y comparas, definitivamente el fallo de la Cámara tenía que ser el que fue, porque es bien difícil que él justifique y respalde. Luego, la compra de vehículos. O sea, él compra un vehículo en un precio y cuando la presenta a probidad su declaración, que lo compró en $60,000, lo pone en $120,000. Entonces, una camioneta Mercedes-Benz, compra un Hammer a precios, vea, y cuando él mismo le pide una constancia a Herbert Saca, que es quien le ha vendido la camioneta Mercedes-Benz, vuelve otra vez a aparecer Herbert Saca en esto, ¿no? Herbert Saca se niega a darle esa constancia por el precio y la compra. Entonces, o sea, fíjate, o sea, cuando tú compras algo en una casa comercial y pides una constancia de compras, no hay ningún problema, pero dice que Herbert Saca, Leonel Flores dice que se ha negado a darle esa constancia. ¿Por qué? Entonces, hay muchas cosas ahí que Leonel Flores, incluso cuando quiere aclararlas, se enreda, no convence, y me imagino que los jueces de la Cámara, ¿no?, han de haber llegado a la misma conclusión que yo he podido llegar cuando leo todas sus declaraciones. Ahora, lo penal, ¿verdad?, ¿qué veremos en los próximos días, no? O sea, con esta situación del general Benítez, sí, ya puede ser arrestado. Y también, una vez que se abre el proceso de Leonel Flores penal, también va a poder ser arrestado. Entonces ya podemos predecir que quizás los próximos arrestos, antes de irnos a vacaciones, se va a llenar la DAN. Van a ser estos dos exfuncionarios. No, pero llama la Aldo, tienes la última palabra. Llama la atención a mí las declaraciones que da el doctor Leonel Flores
en el sentido de decir que esto es un acto de odio y venganza contra él. Yo no sé odio y venganza de quién, porque para comenzar el caso de él se inició antes que el actual fiscal fuera nombrado. Entonces no creo que el fiscal traiga carga especial contra él. Incluso fue con el anterior fiscal que se inició, que se mostró parte en la Cámara. Entonces yo no sé odio y venganza de quién, pero obviamente es un argumento que carece de peso. Como tú bien dices, interesante será ahora el giro que pueda tomar con relación al caso Funes, porque recordemos que el doctor Leonel Flores era uno de los funcionarios más apreciados de la administración Funes y un hombre que aparecía y se veía como un hombre de mucha confianza del presidente Funes. Acordémonos que cuando las causas penales comienzan y cuando ya se mira la posibilidad real, porque ahí hay una posibilidad real de un procesamiento penal y de una probable condena penal, y se empiezan a ver con el agua hasta el cuello, sería interesante ver si no van a empezar a aparecer un montón de interesados en criteriarse o de querer empezar a contar historias que antes no se veían movilizados a quererlas contar. Por ahí andan muchos rumores de los que no hay que hacer tanto eco, pero andan por ahí de que muchos que sienten que pueden ser ya procesados podrían empezar a pedir criterio. Entonces será interesante esto, porque hasta dónde llega la línea. No estoy parafraseando el problema de Guatemala, pero ¿hasta dónde llega la línea? Vamos a llegar hasta las más altas esferas del poder. Ya estamos llegando, ¿eh? Y en el caso de Leonel Flores, llega la línea más allá de él. Habría que verlo. Ok. Como decía, nos quedamos entonces. Marvin, Aldo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias a ti. Buen día. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.